Buenos días, hermanos. Vamos a abrir la palabra esta mañana a ver qué el Señor tiene por nosotros. Vamos a orar y le pedimos al Señor que Él nos da de su sabiduría, de su palabra esta mañana. Gracias, Señor, por estos momentos que tenemos juntos. Gracias por el lugar y cada hermano que está aquí esta mañana. Y Señor, esta mañana si alguien está aquí que no te conoce, Señor, estamos pidiendo que tú abres los ojos de su corazón a que ver la salvación preciosa que tú estás ofreciendo. Entonces, Señor, abrimos nuestros corazones, Señor, pedimos que tu Espíritu Santo obre en nuestros corazones esta mañana a través de tu palabra que tienes por nosotros. En nombre de Jesús. Amén. Pues antes de empezar específicamente con el texto, quiero hablar un poquito acerca de héroes. ¿Qué es un héroe? Luis dice que él es un héroe. Somos héroes en nuestras familias. Aquí en México tenemos héroes. Hasta niños héroes tenemos, ¿no? Esta semana estamos celebrando la Revolución Mexicana, ¿no? ¿Hubo héroes en este proceso? Sí, hubo algunos. En esta guerra de independencia hubo héroes, ¿no? Héroes. Algunos de nuestros héroes no eran tan héroes, no ejemplares por nosotros, pero pues en los resultados de su trabajo, algunas cosas. En las películas hay héroes. Casi siempre, ¿no? Por lo menos las películas de acción. Alguien está allá salvando gente, salvando el mundo, a veces en completo, salvando, no sé, varios temas que tocan los... ¿Y por qué estamos tan aferrados con héroes? ¿Por qué vamos tanto vemos en el cine, vemos en la historia? ¿Por qué hay tanta atracción por héroes? ¿Por qué necesitamos héroes? Ejemplos, algo a seguir, algo a imitar, ¿no? O a seguir en ellos. Hace años, pues por lo menos en los Estados Unidos, los héroes eran los abuelos, el papá, eran los héroes. Preguntando a los niños, ¿qué quieres hacer cuando tú eres grande? No, quiero ser como mi papá, como mi abuelo. Ahora los héroes han cambiado, ¿no? ¿La Biblia tiene héroes? Sí hay. Y el Señor ha puesto una lista de algunos de los héroes de la Biblia en Hebreos 11. Quiero ver Hebreos 11. Uno de mis capítulos favoritos. Hoy vamos a ver varios textos que a mí me traen mucha atención. Este es uno. Hebreos 11. Es un capítulo más o menos largo y entonces no voy a leer todo, pero si abres tus Biblias a Hebreos capítulo 11. Y aquí tenemos una lista de héroes de la palabra. Y empezando en el primero, nada más en mi Biblia yo tengo marcado hace varios años nombres y tengo toda la palabra fe marcado en cada
caso en todo el capítulo, entonces está marcado mucho mi Biblia. Pero pensando en versículo 4, tenemos por fe Abel, y habla de Abel. Versículo 5, por la fe Enoc. Versículo 7, por la fe Noé. 8, por la fe Abraham. Nombres muy conocidos de la palabra. Cada uno que cuando escuchamos el nombre ya recordamos la historia de estos y cómo el Señor obró en sus vidas. Abraham, habla de mucho de Abraham. En versículo 20, por la fe Isaac. 21, habla de Jacob. También José. 23, por la fe Moisés. Varios versículos de Moisés. 31, por la fe la prostituta Rahab. Habla de ello, la fe de ella. Y ya llegamos a 32 y el autor, pues viendo que el capítulo está haciendo largo, las palabras dice, ¿qué más voy a decir? Me falta tiempo para hablar de Gedeón, Barak, Sansón, Jefté, David, Samuel y los profetas. Más nombres conocidos. Entonces, hace 2 semanas y Francisco habló conmigo a compartir. Yo estaba pensando en uno de estos. Yo quería empezar un poco de estudio de uno de estos. Hombres perfectos, ¿no? Ninguno. Pero hombres de Dios. Entonces yo estaba viendo de esta lista y hay muchos nombres aquí. Y yo recuerdo que hace años tuvimos un estudio de Elías y hasta la fecha recuerdo algunas partes de este estudio. Entonces, que me trae atención es el nombre David. En la palabra, en el Antiguo Testamento hubo en el nombre acerca de Abraham hubo 14 capítulos acerca de su vida. José también, en Génesis, 14 capítulos, bastante. Jacob, ¿cuántos capítulos? Hasta menos, tenemos 11 capítulos acerca de la vida de Jacob. Elías, 10. Hay 10 capítulos en el Antiguo Testamento acerca de Elías. ¿Y David? ¿Tienes una idea cuántos capítulos en el Antiguo Testamento están acerca de la vida de David? 66. Casi. Todos los capítulos de todos estos nombres que vimos en este capítulo no suman de los capítulos acerca de la vida de David. Y no cuenta que en el Nuevo Testamento hay 59 referencias a David. Y me trae atención, si la palabra tiene tantos capítulos, tanta información acerca de la vida de David, pues a lo mejor podemos estudiar la vida de David. Y pensando esta mañana, quiero ver partes de su vida. Dice que era un hombre conforme el corazón del Señor. Entonces, ¿queremos ser hombres y mujeres conforme el corazón del Señor? La palabra habla mucho de muchos hombres, Moisés, Abraham, todo lista, ¿no? Pero hay nada más uno que dice que era
conforme el corazón del Señor. A mí trae mucha atención entonces queremos ver partes de su vida, a ver por qué el Señor está tan contento, tan agradecido, pues David era tan especial por David. Entonces en este aspecto quiero que seamos gente conforme el corazón del Señor y que podamos en una manera ser los héroes en nuestras familias. Hombres y mujeres de Dios. ¿Cuántos papás quieren ser el héroe, el ejemplo por los hijos? ¿Cuántas mujeres quieren ser el ejemplo por sus hijas, por sus hijos? ¿Cuántos esposos quieren ser el ejemplo, quieren ser el héroe de su mujer? Entonces, esto es que podemos ver en la vida de David, desde dónde viene y qué hizo el Señor en su vida. Entonces, vamos a pensar, no hay mucha información, no hay muchos versículos acerca de David en los primeros años, pero vamos a ver algunos esta mañana para pensar, para dar forma a este estudio. Voy a pedir que entre la semana, si ustedes pueden leer el 1 Samuel completo, hay varios capítulos, a ver la historia. Entonces, por el otro domingo vemos un poco más, pues ya tienes una idea. Algunas partes de la vida de David son muy conocidos, son historias famosos, y hay otros que no son tan famosos. Entonces, primero de Samuel, pues primero de segundo, pero por lo menos el 1 Samuel ya vamos a ver la vida, por lo menos la primera parte que vamos a estudiar. Entonces, vamos a ir a 1 Samuel 16. 1 Samuel 16. Y vamos a ver algunas cosas acerca de David y los primeros. Vamos a 1 Samuel 16. Voy a comentar que en este estudio, en realidad tengo algo de compartir esta mañana, pero no estoy llegando a un punto final que vamos a sumarlo y tener todo junto. Vamos a ver varias verdades de la palabra y que podemos leer y entender por nuestras vidas. Pero si vas a dormir hasta el final y despertar por un punto final para sumar todo, pues ya vas a perderlo. Entonces, quiero que leemos juntos, leemos los versículos y tenemos en serio por nuestras vidas mientras estamos leyendo y meditando en esta vida. Vamos a ver, 1 Samuel 16, vamos a empezar con versículo 6. Entonces, este es un proceso donde Samuel está buscando el rey. El Señor ha mandado a esta familia y tiene los hermanos de David. Entonces, vemos la escena. Aquí tenemos los hijos de un señor Isaí. Y los hermanos de David van a pasar uno por uno. Entonces, en 6, cuando llegaron a Samuel, se fijó en Eliab y pensó, sin duda, que este es el ungido del Señor. Pero el Señor le dijo a Samuel, interesante, no pierdes no te dejas impresionar por su apariencia, ni por su estatura, pues yo lo he rechazado. La gente se fija en las apariencias, pero yo me fijo en ¿qué? En el corazón. En el corazón. Entonces, el primer hermano de David pasó y era alto, guapo,
Samuel, hombre de Dios de muchos años, dice, aquí está, acá está, ya encontramos. El Señor dice, no. Entonces, seguimos. Entonces, Isaí llamó a Abinadab para presentárselo a Samuel, pero Samuel dijo, a este no lo ha escogido el Señor. Luego presentó Sama y Samuel repitió, tampoco a este lo ha escogido. Isaí lo presentó a 7 de sus hijos, pero Samuel le dijo, el Señor no ha escogido a ninguno de ellos. ¿Son estos todos sus hijos? La respuesta es que quede el más pequeño. Respondió Isaí, pero está cuidando el rebaño. Una de las primeras cosas que anotamos en la vida de David es que nadie lo tomó en cuenta. Un evento importante y lo dejaron él en la casa. En este tiempo él tiene hermanos mayores, adultos, hombres, por lo menos altos, guapos, importantes. ¿Y dónde estaba David? Estaba en el campo cuidando el rebaño. ¿Tú crees que sus hermanos lo tomaron en cuenta? No. ¿Tú crees? ¿Qué se ve aquí? ¿Su papá lo tomó en cuenta? Ni tampoco. ¿Pero quién lo tomó en cuenta? Dios. Entonces este es donde queremos empezar. A ver, ¿dónde? ¿Por qué el Señor buscó específicamente David? Entonces, antes que seguimos, y obviamente en los siguientes versículos, Samuel va a ponerle aceite en la cabeza de él y proclamar él como rey futuro de Israel. Pero antes que empezamos así, yo quiero tomar un paso atrás y ver en cuál tiempos vivía David. En este tiempo, Samuel era muy anciano. ¿Y quién era el papá? Vamos a decir el papá de Samuel. ¿Alguien recuerda? No era el papá, pero ¿dónde creció Samuel? En el templo, con Elí. Entonces, y Elí murió de viejo. Y sus hijos no siguieron la palabra. Entonces, él murió y sus hijos también murieron. Entonces, Samuel tomó el liderazgo del pueblo. Entonces, tenemos varios años, muchos años, del pueblo de Dios alejando del Señor. Samuel hicieron algunas cosas muy impresionantes con la ayuda del Señor en su vida, pero el pueblo entero estaba alejando del Señor. Esta semana yo estaba buscando una palabra y mi hijo estaba ayudándome y no encontramos. En el mar, no sé si has estado en una lancha o un barco, lo apagan el motor y la lancha no queda en el mismo lugar. Es por el viento y por el agua y empieza a mover. ¿Cuál es la palabra que estoy buscando? ¿De qué? Deriva. A la deriva. Se van. Muy rápido, no, pero es un movimiento. Y Israel tiene años en un movimiento, a la deriva. Vamos a dejar esta palabra entonces. Pero, y en el agua, el pocas veces que haya sido en esos casos así,
de repente uno está lejos. Entonces vemos dónde estaba el pueblo, poco a poco, más y más lejos. Y el Samuel, el líder, fiel al Señor, pero el país alejando al Señor poco a poco. Y vamos a ir vamos a ver a dónde encontramos esta historia en este proceso, alejando. Vamos al capítulo 8, estamos brincando atrás, tratando a juntar la historia aquí que queremos ver. Primero Samuel 8, vamos a empezar con versículo 1. Entonces, Israel alejando del Señor por años, lentamente, y llegamos a este punto. 8, dice, cuando Samuel entró en años, puso a sus hijos como gobernantes de Israel, como sede en Berseba. El hijo mayor se llamaba Joel y el segundo Abías. Pero ninguno de los dos siguió el ejemplo de su padre, sino que ambos se dejaron guiar por la avaricia, aceptando sobornos y pervirtiendo la justicia. Es interesante, ¿qué pasó con los hijos de Elí? Hicieron igual. Y aquí un héroe de la Biblia y sus hijos. Este es otro estudio a por qué a ver los asuntos, pero a ver, dos hombres de Dios, en los dos casos perdieron sus hijos. Ver Entonces llegamos a capítulo 4 y dice, por eso se reunieron los ancianos de Israel y fueron a Ramá para hablar con Samuel. Le dijeron, tú has envejecido ya. ¿No estás entrando a años? No, tú eres viejito ya. Y tus hijos no siguen tu ejemplo. Mejor danos un rey que nos gobierne como la tienen todas las naciones. Cuando empezamos a alejar al Señor, es muy sutil, ¿no? Es muy poquito. Y al punto llegamos a un punto de crisis y aquí estamos. Dicen, mejor danos un rey que nos gobierne, como la tienen todas las naciones. ¿Qué están diciendo? Tenemos un problema. Tú vas a morir y vamos a quedar sin nada. Y aparte, nosotros sabemos qué queremos. No estamos pidiendo al Señor, sabemos qué queremos. Queremos un rey. Y tenemos que tener muchos cuidados cuando nosotros exigimos la respuesta que queremos del Señor. Por esas razones, tienes que tener cuidado que pides al Señor. A veces el Señor te da que pides, aunque Él no quiere darte. Este es el caso aquí que vamos a leer. Entonces hubo 3 problemas. Samuel, viejito, sus hijos no siguieron la palabra, su ejemplo, y ellos querían un rey. ¿Y cuál era la lógica? ¿Por qué querían un rey? Como lo tienen todas las naciones. Todo este tiempo, hasta este punto, ¿quién era el rey de Israel? Dios. Pero ¿qué estamos? Llegamos al punto donde decimos, no. No queremos el Señor como rey, queremos a alguien que podemos ver.
y vamos a ver más de este. Vamos en versículo 6. Cuando le dijeron que querían tener un rey, Samuel se disgustó. Entonces se puso a orar al Señor. Pero el Señor le dijo: considera seriamente todo lo que el pueblo te diga. En realidad no te han rechazado a ti, sino a mí, pues no quieren que yo reina sobre ellos. Wow. Vamos a seguir porque en realidad la historia, tenemos toda la historia aquí y no hay mucho para decir. Vamos a seguir la historia. Te están tratando del mismo modo que me han tratado a mí desde el día en que los saqué de Egipto hasta hoy. Me han abandonado para servir a otros dioses. Así que hazle caso, pero advertirles claramente del poder que el rey va a ejercer sobre ellos. ¿Cuál era el peligro de Israel desde salir en Egipto? Vemos otra vez y otra vez el Señor tratando de cuidar ¿qué? De los vecinos. El ejemplo. Entonces, siempre el Señor tratando de guardar sus corazones a seguir a Él. Y ya llegamos a este punto. Dice que no. Queremos un rey. Entonces, versículo 10. Samuel comunicó entonces el mensaje del Señor y la gente que le estaba pidiendo al rey. Les explicó. Entonces, desde 11 hasta 18, tenemos una lista fea. ¿Qué va a ser un rey? Voy a tratar a leerlo aquí rápido. Les explicó, esto es lo que hará el rey, que va a ejercer el poder sobre ustedes. Les quitará a sus hijos para que se hagan cargo de los carros militares y de la caballería, y para lo que abran paso al carro real. Los haré comandantes y capitanes y los podrá a elaborar y a cosechar y fabricar armamentos y pertrechos. También les quitará a sus hijas para emplearlas como perfumistas, cocineras, panaderas. Se apoderará a sus mejores campos, viñedos y olivares, y los dará a sus ministros. Y ustedes le exigirán un 10ª parte de sus cosechas y vendimias para entregarles a sus funcionarios en ministerios. Además les quitará sus criados y criadas y sus mejores bueyes y asnos, y de manera que trabaja por él. Les exigirá una 10ª parte de sus rebaños, y ustedes mismos les servirán como ¿qué? Esclavos. Es interesante, están invitando la esclavitud. 18. Cuando llegue aquel día, clamarán por causa del rey que hayan escogido, pero el Señor no les responderá. Wow, suena serio. Suena muy serio. 19. El pueblo, sin embargo, que no les hizo caso a Samuel, sino que protestó. De ninguna manera queremos un rey que nos gobierne. Así seremos, ¿qué? Como las otras naciones.
con rey que nos gobierne y que marche al frente de nosotros cuando vamos a la guerra. En la guerra, ¿dónde está el rey? Él está atrás, no va adelante, va atrás. Cuando el Señor entró a la batalla por el pueblo, ¿dónde estaba el Señor? Adelante. El Señor no estaba atrás. Queremos un rey para que veamos, Él va enfrente de nosotros a la batalla. Pura fantasía. El rey está atrás. (21) Después de oír lo que el pueblo quería, Samuel lo comunicó al Señor. Hazles caso, respondió el Señor, dales un rey. ¿Qué dice el Señor? ¿Voy a escoger un rey por ellos? No, dice, dales un rey. Dales un rey. ¿Ves? Tenemos una idea de los tiempos en que vivía David. En este punto, David no había nacido. Él nació 10 años, más o menos 10 años antes o después, 10 años después que Saúl instalaron Saúl como rey. Entonces, en este punto, David no estaba nacido. Entonces tenemos el Señor diciendo que no lo hagas. Yo soy suficiente para ti. Y el pueblo entero diciendo que no queremos. Queremos un líder que podemos ver, tocar. Y con la fantasía que el rey iba a hacer algo enfrente de ellos. Entonces, los tiempos de David eran muy malos. Tenemos que tener cuidado cuando exigimos de Dios qué tipo de líderes queremos. No tenemos un pastor hoy. Y yo creo muy claramente que debemos estar orando por un pastor. Cada uno de nosotros, cada día, yo estoy orando por un pastor. Pero necesitamos tener mucho cuidado cuando exigimos al Señor que queremos. Porque igual aquí, ellos exigieron, danos un líder ahorita. Y el Señor dijo, ok, tú lo pediste. Tenemos que tener cuidado, que estamos en oración, que el Señor nos trae un pastor en su tiempo, en su manera. ¿Cuánto tiempo en oración y buscando al Señor puso este pueblo? Pues yo no veo nada aquí en este capítulo, nada. Queremos hacer como todos los demás. Su motivo era ser parte del grupo. Entonces, nosotros igual, con cuidado que exigimos del Señor en términos, en este ejemplo, en términos de liderazgo. Entonces, en este punto llegamos a Saúl, el elegido del pueblo. Vamos a ver, ¿qué piensas? ¿Qué tipo de rey van a escoger? ¿Van a querer con quién? Nada más viendo capítulo 9. Capítulo 9, versículo 2. Saúl, que era, ¿qué? Bien mozo y apuesto, como ningún otro israelita.
tan alto que los demás apenas le llegaban al hombro. ¿Quedaron con cuál rey? El más alto del pueblo. El más alto del pueblo. ¿Y qué? Feo. El más alto y el más guapo de todo el pueblo. Dice que en los Estados Unidos el único requisito de ser presidente es que apareces bien en el tele. A lo mejor México es igual también. Si das una buena presentación, todo de afuera, este es nuestro líder. Entonces, no vamos a estudiar la vida de Saúl, pero él entra bien. Pero sobre tiempo hay más y más problemas y vemos de su corazón que sale muchas cosas malas. Vamos a brincar a 13, capítulo 13. Y vamos a ver, ya estamos, no en el último del reino de Saúl, pero estamos en un punto donde el Señor va a decir, hasta aquí no más. Entonces, 1 Samuel 13, vamos a empezar en versículo 8. En realidad me gustaría leer todos los capítulos, todo lo que estamos, porque está parte de la historia, pero por tiempo vamos a ver nada más algunas partes. Vamos a 1 Samuel 13, empezando en versículo 8. Aquí está, vamos a leer, Saúl está esperando a Samuel y Samuel no llega. Entonces vamos a ver qué pasa. Allí estuvo esperando 7 días, según el plazo indicado por Samuel. Por no llegaba. Como los soldados comenzaban a desbandarse, Saúl ordenó, tráigame el holocausto y los sacrificios de comunión. Y él mismo ofreció el holocausto. ¿Cuál era el problema aquí? No tocaba a él hacerlo. Desobedeció el Señor. Entonces, en el momento en que Saúl terminaba el celebrar el sacrificio, llegó Samuel. Saúl salió a recibirlo y lo saludó, pero Samuel le reclamó, ¿qué has hecho? Y Saúl le respondió, pues como vi que la gente se desbandaba, que tú no llegabas en el plazo indicado y que los filisteos se habían juntado en Micmas, pensé, los filisteos ya estaban por atacarme en Gilgal y ni siquiera he implorado la ayuda del Señor. Por eso atreví a ofrecer el holocausto. ¿Ves el problema? Dios mandó no hacerlo. No hacerlo. No pases del año. No toca a ti hacerlo. Pero a Saúl, en su lógica, en nuestra lógica, ¿sabes qué? Y Saúl estaba tratando de ser religioso, ¿no? Hay una gran diferencia en ser religioso y obedecer.
Saúl tiene éxito en ser religioso, pero no obedeció. 13. Eres un necio, le replicó Samuel. No has cumplido el mandato que te dio el Señor tu Dios. El Señor habría establecido tu reino sobre Israel para siempre. Pero ahora te digo que tu reino no pertenecerá. Hermanos, hay pecado. Hay consecuencias del pecado. Hay consecuencias. A la vez podemos decir, pues era poca cosa. Pues Samuel hacer el sacrificio, él, pues, ¿por qué el Señor es tan exigente por algo tan... no mató a nadie? Nadie estaba lastimado. Era poca cosa. Pero cuando el Señor dice, aquí no. El Señor iba a establecer el trono de Saúl para siempre. Y el Señor dice, no, ya se acabó. Ya se acabó. Tenemos que tener cuidado, obedecer al Señor. Saúl, un líder, y su pecado, ofrecer un sacrificio que no le tocaba, y el Señor lo quitó. Entonces llegamos a 14, dice, pero ahora te digo que tu reino no permanecerá. El Señor ya está buscando un hombre más de su agrado, pues tú no has cumplido tu mandato. Saúl reinó por varios años después de este, pero ¿cómo terminó su reino? En fracaso. Él murió, sus hijos también. Su línea ya terminó en este entonces. Entonces, vemos aquí, el Señor ya está buscando un hombre más a su agrado, pues tú no has cumplido su mandato. Un líder que no cumplió su mandato y el Señor lo cambió. ¿Qué tipo de persona, gente, el Señor está buscando para servir? El Señor está buscando un hombre más a su agrado. Vamos a regresar al 1 de Corintios, que leímos antes, 1 de Corintios, y vamos a ver por lo menos 3 cosas que no está buscando. Y después vemos que el Señor está buscando. Vamos a ver 1 Corintios 26, capítulo 1, 26 a 29. Hermanos, consideren su propio llamamiento. No muchos de ustedes son sabios, según criterios meramente humanos. Ni son muchos los poderosos, ni muchos los de noble cuna.
Pero Dios escogió lo insensato del mundo para avergonzar a los sabios y escogió lo débil del mundo para avergonzar a los poderosos. También escogió Dios a los más bajos y despreciados y lo que no es nada para anular lo que es, a fin de que en su presencia nadie puede jactarse. Pues por lo menos 3 cosas que el Señor no está buscando está en estos versículos. No está buscando sabiduría humana. ¿Cuántos de ustedes están aquí esta mañana por tu sabiduría humana? Yo he escuchado el testimonio de ustedes, varios dicen, yo ni estaba buscando, no sabía nada. El Señor entró en tu vida. ¿Cuántos de ustedes vinieron de posición de poder, no sé, en la ciudad, en el estado, en el país? Los poderosos. ¿Cuántos de nosotros venimos de familias de poder? Pues, por lo menos en el caso mío, no. También de noble cuna. ¿Tienes algo de reyes en tus venas? Dicen que los ingleses son como hospitales, llenos de enfermos, en necesidad del Señor. 3 cosas que no estaba usando. Y por fin de dice, ¿a fin de qué? Nadie puede jactarse. ¿Cuántos de nosotros podemos decir, pues yo estoy aquí esta mañana por algo? No, estamos aquí por la misericordia del Señor. Misericordia del Señor, estamos aquí. Entonces, ¿qué está buscando? En el caso de David, vamos a ir a 2 de Crónicas, para un versículo interesante. 2 de Crónicas. Segundo de Crónicas 16. Segundo de Crónicas 16:9. 16:9. Mi Biblia está así: el Señor recorre con su mirada toda la tierra y está listo para ayudar a quienes que le son fieles. ¿Qué significa ser fiel al Señor? Obviamente obedecer. ¿Qué más? Cuando el Señor dice ir a la izquierda, ¿dónde vamos? A la derecha. No vamos a la izquierda. Él dice así, Él dice sí. Él dice no. Y decimos, está bien. Él dice sí. Y decimos gracias. Este es el tipo de persona que está buscando. Que somos fieles a su palabra, fieles a Él. Somos fieles en quien pensamos y quien que queremos. Salmo 78, vamos a ver otro, humildad. Salmo 78.
Vamos a ver para empezar 70. Salmo 78, versículo 70. Escogió a su siervo David, al que sacó de los apriscos de las ovejas. David estaba en un palacio, estaba en la oficina, estaba dentro con el aire, estaba en un lugar cómodo. No, un lugar humilde, y vamos a ver más adelante su humildad. Vamos a seguir con versículos 71 o 72. Vamos a ver su integridad, que era sincero. Y lo quitó de andar arrendando los rebaños, para que fuera al pastor de Jacob, su pueblo, el pastor de Israel, su herencia. Y David lo pastoreó con corazón, ¿qué? Sincero. Con mano experta los dirigió. Que somos fieles, humildad, que somos sinceros, Señor. Somos gente sinceros. Hay falsedad en nosotros. El Señor está buscando integridad. Vamos a ver el método. Vemos algunos aspectos que el Señor está buscando. 3 que no está buscando, 3 aspectos que está buscando. Ahora vamos a ver el método. Cómo el Señor formó, cómo dio escuela a David. Vamos a 1 Samuel 17. Y vamos a tener un poco más vista adentro la vida de David en este tiempo. No sé en tu Biblia, en el mío, el 17, el título de capítulo 17 dice David y Goliat. ¿De qué? Sí, David y Goliat, una historia muy conocida. Entonces vamos a ver en parte de a ver qué el Señor había hecho en su vida antes que llegaba a este punto. Entonces quiero ver versículo 32. Para no leer todo, David había llegado allá y ha visto Goliat y todo lo que estaba pasando. Entonces lo llevaron antes del rey. Todavía Saúl estaba como el rey. Entonces 32 dice, entonces David le dijo a Saúl, nadie tienen por qué desanimarse a causa de este filisteo. Yo mismo iré a pelear contra él. Veo pocas sonrisas, ¿ves? David, un jovencito, antes del rey. ¿Quién es el rey? Es el más alto, es el más guapo, es el persona con más poder en el país. Temblando de miedo. Y aquí está David, jovencito, diciendo que este es pan comido. Pero ¿cómo David llegó a este punto? Levantó en la mañana con esta actitud. Vamos a leer un poco más y vamos a ver qué vemos. Saúl dice, ¿cómo vas a pelear tú solo contra este filisteo? Replicó Saúl, no eres más que un muchacho, mientras que él ha sido un guerrero
toda la vida. ¿Y qué va a decir David? Disculpe, no entendí, pues me voy para atrás. No, ya con más confianza él entra. Me gusta mucho David le respondió, a mí me toca cuidar el rebaño de mi padre. Es como decir, a mí me toca limpiar los baños en el trabajo. Es el trabajo más bajo, y él está frente del rey y dice, a mí toca cuidar los rebaños. Porque este es donde el Señor estaba trabajando en su vida. Él había pasado mucho tiempo solo con el Señor. ¿Dónde salió esta confianza? Si tú piensas que vas a tener confianza en el Señor porque tú estás sentado aquí 2 horas domingos, estás equivocado. Si no estás pasando tiempo con el Señor, solo, en la palabra, cuando estás manejando, cuando tenemos tiempo a pensar en nuestras pensiones, si no estás pasando tiempo con el Señor solo con Él, ¿cómo vas a tener confianza cuando el Señor está pidiendo que hagas algo? Él tuvo esta confianza porque estaba solo con el Señor. Soledad. El Señor usaba la soledad en su vida a entrenarlo. A mí me toca cuidar el rebaño de mi padre. Es como decir, yo tengo el trabajo más despreciado. Y él lo dice con alegría. Y cuando un león o un oso viene y se lleva una oveja del rebaño, yo lo persigo y lo golpeo hasta que suelta la presa. Y si el animal me ataca, lo sigo golpeando hasta matarlo. Si este siervo de su majestad ha matado leones y osos, lo mismo puede ser con este filisteo pagano, porque está desafiando el ejército del Dios viviente. El Señor que me libró de las garras del león y del oso, también librará del poder de este filisteo. Primero vemos que David estaba fiel en las cosas pequeñas. ¿No has visto los muchachos que cuidan las vacas allá en el campo? ¿Cuántos de ustedes quieren este trabajo? Muy pocos. Horas y horas y horas y horas viendo vacas comiendo. Nadie allá, nadie con quien hablar. David pasó años viendo, cuidando, solo. Y cuando hubo un peligro en su trabajo, lo tomó acción. Él estaba fiel en las cosas pequeñas. Y muchas veces trabajamos y decimos, mira, nadie está tomando cuenta, ni Dios está tomando cuenta que yo he trapeado este piso 10 veces hoy. Dios no sabe que yo tengo que hablar con este cliente 10 veces esta semana. Dios no está tomando cuenta que es todo el día, paso el día lavando ropa. Dios no, nadie sabe. ¿Cuál es el punto? Estoy aquí en mi oficina, nada más papeles y papeles.
Pero el Señor está haciendo algo en tu vida. Y ánimo, hermanos, a ser fieles en las cosas pequeñas. Porque tarde o temprano los Goliaths van a llegar. Van a llegar. David no levantó una mañana y dice, pues quiero ir a pelear con un gigante. Pero las circunstancias nos dieron. Él estaba fiel en las cosas pequeñas. La rutina, cuidando ovejas, día tras día, semana tras semana. Pero él estaba fiel en las cosas pequeñas. Y el último, Saúl, ¿qué dice? Anda pues, dijo Saúl, y que el Señor te acompañe. Dios te bendiga. No sé qué más hacer. No te creo nada, pero pues si puedes hacer algo. ¿Dónde estaba la confianza del Saúl? Pues creo que no tenía nada de confianza. Mucho menos en David. No hubo esperanza. Pero David, en las cosas pequeñas, en la soledad, en la rutina de su vida, llega al punto donde el Señor dice, ahora sí voy a usarte. De un lugar donde nadie está tomando cuenta de él, ni su papá, ni los hermanos, como hemos leído aquí, como sus hermanos lo trataban, ni el rey creía. Pero David llegó con esta confianza porque pasó en la escuela del Señor las pruebas de la rutina, de la soledad, tiempo con el Señor. Dos pensamientos para terminar. En las cosas pequeñas y en medio de la soledad, que sabemos si servimos por las cosas grandes. ¿Tú quieres servir al Señor? Si no estás sirviendo al Señor en las cosas pequeñas, no puedes servir al Señor en cosas grandes. Y otro, cuando Dios desarrolla nuestras cualidades internas, nunca tiene prisa. El Señor nunca tiene prisa. Yo tengo más de 45 años en el Señor. Y tengo lejos para ir todavía. El Señor está trabajando en mi vida, y si tú tienes un mes en el Señor, o una semana, o 5 meses, o 5 años, o 10 años, el Señor está trabajando en tu vida. Pero como David, Él está pidiendo cosas pequeñas, en la rutina. No importa tu trabajo. Yo no sé que nadie aquí está cuidando ovejas en el campo, pero sí estamos lavando ropa, sí estamos en la oficina, sí estamos en el carro, sí estamos visitando clientes, sí estamos vendiendo, sí estamos enseñando. Y hermanos, mi exhortación esta mañana es ser fieles en estas cosas. Van a venir los problemas, van a venir las oportunidades de servir al Señor. Pero cuando estamos fieles así, el Señor está enseñándonos, como David. Como David. Y puedes imaginar, David pasó años y años y tal vez pensando, voy a estar aquí toda mi vida con estas ovejas. Nada para hacer, nadie está tomando cuenta de mí. No hay acción,
Pero en el tiempo apropiado, el Señor lo sacó de su trabajo y empezó a usarlo. Y del cuidar los rebaños llegó a ser un rey, con quien tenemos más escrito que cualquier otra persona afuera de Jesucristo. Hermanos, mi invitación esta mañana es que pongamos como una meta de ser hombres y mujeres según el corazón de Dios. David no era perfecto, vamos a ver, él tenía muchas cosas, vamos a ver en su vida. Hombre perfecto no era, pero él era un hombre según el corazón del Señor. Gracias, hermanos.